Hola, soy Silvina García, miembro del equipo de Aula Abierta. Les damos la bienvenida a la clase hacia nuevas formas de enseñar y aprender junto a Liliana González. Este encuentro se desarrolla en el marco del curso universitario Mediación y Convivencia Escolar, organizado junto a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Les damos la bienvenida a quienes nos siguen por YouTube. No dejen de suscribirse al canal y a hacer clic en la campanita que aparece en el video para recibir avisos de las próximas clases abiertas. También recibimos a quienes asisten a este encuentro desde Instagram y Facebook. Invitamos a seguir las redes de Aula Abierta Online para estar al tanto de todas las actividades y contenidos que compartimos con la comunidad. En las clases abiertas, referentes de la educación acercan reflexiones, investigaciones y nuevos interrogantes sobre problemáticas actuales para abrir el debate, fomentar el pensamiento crítico y el conocimiento colectivo. Quiero darles la bienvenida a todos quienes se están sumando, destacar la alegría de poder recibir y escuchar a Liliana González en esta nueva oportunidad. Liliana nació en Córdoba, está casada, es madre de 3 hijos y abuela de 6 nietos. Es profesora con 33 años de docencia en el nivel superior de psicopedagogía y educación especial. Es licenciada en psicopedagogía, egresada del Instituto Superior Domingo Cabret de la ciudad de Córdoba y de la Universidad de Río Cuarto. Es especialista en clínica de niños y adolescentes, psicopedagoga, columnista, conferencista y autora de 10 libros, siendo su última publicación Volver a mirarnos, el reencuentro con nuestros hijos y alumnos en tiempos de urgencia y tecnología. Fue galardonada en el año 2014 con el Premio Santa Clara de Asís por su desempeño en los medios de comunicación y con el Premio Jerónimo Luis de Cabrera en el año 2019. Bienvenida Liliana, un placer enorme estar contigo en esta nueva oportunidad. Están ingresando nuestros participantes, así es que te doy la palabra para saludarlos y comenzar con esta clase abierta hacia nuevas formas de enseñar y aprender. Bienvenida Liliana González. Hola, ¿qué tal, querida gente? Bueno, de vuelta con ustedes, tratando de pensar estas nuevas formas de enseñar y aprender, y subrayo la palabra pensar, porque como no estoy en el aula presencial hace muchos años ya, creo que lo mío pasa por el pensar, pero los que están del otro lado la están haciendo, y del pensar al hacer hay un acto que yo no lo estoy haciendo, por lo cual me da, y yo lo confieso, a veces hasta cierto pudor, reflexionar en voz alta con ustedes, porque bueno, me está faltando el hacer. Si bien me están queriendo convencer la gente de Aula Abierta que esto es una clase, y a mí me están faltando las caras, los rostros, las miradas, me cuesta un montón. Sé que hay mucha gente del otro lado, pero bueno, hay una sola cara que es la tuya, así que en esa cara representas a toda la gente que está entrando en este momento, que parece que son muchísimas. Agradezco desde ese pudor y desde lo que pudiera yo, no sé, vamos a ver, ayudarles a pensar. La verdad que estamos todos atravesados por una situación inédita, y lo novedoso a nivel educativo fue que de un día para el otro la escuela se trasladó a la casa, y en el mismo escenario, que puede ser la mesa de la cocina, del comedor, ¿no? Se juntaba lo doméstico, lo laboral de los papás y lo escolar de los chicos. Yo creo que es una situación inédita que las tres cuestiones, lo doméstico, lo laboral y lo escolar, se dieran en simultáneo, en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Eso de verdad es muy complejo. Creo que el aula en casa o la escuela en casa fue un artificio necesario para poder
garantizar frente a lo imprevisto algún tipo de continuidad, ¿no? Que en algún momento se habló de continuidad pedagógica, de continuidad curricular, y la verdad que yo creo que pasado los primeros tiempos pusimos más el acento en la continuidad vincular. Creo que esto de que los chicos no se nos vayan del sistema, que los chicos estén con nosotros, sentirlos que van siguiendo, fue de pronto lo más importante, ¿no? Yo planteo los desafíos, el desafío virtual, el desafío pedagógico, el desafío vincular. Del desafío virtual se ha hablado muchísimo. Yo creo que el desafío virtual fue para los docentes, sobre todo para aquellos que estaban resistentes a las tecnologías y que las tuvieron que aprender en tiempo récord. Yo soy una de ellas. Tuvieron que a presión aprenderlas, y la verdad que después de esto ya no hay modo de no incorporarlas al aula. Ya una vez que las aprendiste y te das cuenta que son una hermosa herramienta, como herramienta depende del uso que le des, pero bueno, creo que ya en esto no hay un paso atrás, ya llegaron para quedarse y habrá que aprovecharlas al máximo. Pero bueno, hubo muchos docentes que tuvieron que vencer sus resistencias a la tecnología. También fue un desafío virtual para los papás, porque tuvieron que prestar sus dispositivos tecnológicos a sus hijos, porque si es que los tenían, ¿no? Y porque además necesitaron un tiempo para acompañar a los chicos, que a veces lo tenían y a veces no, así que el desafío virtual también fue para los papás. Y también fue un desafío para los chicos, porque si bien ellos son amantes y usuarios de la tecnología, tuvieron que pasar del modo juego al modo aprendizaje. O sea, ellos usaban las tecnologías para jugar o para comunicarse con sus amigos, pero el Classroom, ¿no? El Google Meet y todo lo demás, el Zoom, fueron experiencias nuevas, ¿no? Así que yo creo que fue un desafío para todos. Y creo que de ese desafío quedó, o queda para el futuro, las políticas de Estado que aseguren virtualidad a todo el mundo, que ya estar conectados es un derecho para todos, y que no debería haber zonas en el país sin wifi, sin internet, y no debería haber chicos sin dispositivos tecnológicos y docentes sin dispositivos tecnológicos. Así que me parece que lo virtual fue el único recurso que tuvimos para sostener algo de la escuela, y creo que por lo que vengo escuchando ha habido experiencias maravillosas. Por supuesto que no en todos. ¿Por qué? Porque aún teniendo lo virtual, la tecnología en la mano, venía el desafío pedagógico didáctico. O sea, ¿qué hago con esta herramienta? ¿Qué enseño? ¿Qué elijo enseñar? ¿Qué hago con lo que había proyectado para el 2020? ¿Puedo hacer una continuidad curricular? Y la verdad que a partir de esas preguntas, darse cuenta que el activismo pedagógico, en el que entraron muchos en un primer momento, le llama activismo pedagógico a dar tareas como para tener los chicos ocupados. Creo que esa etapa pasó porque colapsó a los chicos, colapsó a los padres, los docentes desbordados trabajando 20 horas por día, cuando en realidad no se trataba de ocupar las horas de la escuela, ¿no? Si bien algunos papás entendían bastante mal el tema, me acuerdo un papá que me consultó muy quejoso con su escuela, porque él pagaba 9 horas por una escuela trilingüe y según él su hijo estaba 2 horas en las pantallas. Y entonces, ¿cómo puede ser que él pagara 9 si el chico trabajaba 2? Como si no hubiera pandemia, ¿viste? Como si no hubiera habido una bomba que estalló en el sistema, como si fuera igual aprender en casa que aprender en el aula. A esos papás hay que explicarles que si a los chicos les cuesta mantener la atención de un módulo en la escuela, mucho más les cuesta en casa, porque en casa no hace falta el timbre para salir al recreo, se pueden tomar recreo en cualquier momento, pueden apagar la pantalla, se distraen con cualquier cosa. Yo no sé en qué cabeza puede pensarse, ¿no es cierto?, que un niño va a estar 6, 7, 8 horas haciendo cosas de la escuela en pandemia. Creo que hubo como un sacudón muy fuerte, creo que algunos docentes se paralizaron, mientras otros caían en el activismo pedagógico, otros decían yo no puedo, esto es imposible, hasta que bueno, se fueron calmando las aguas y equilibrando las cosas, y me parece que hubo un decir, bueno, acá de lo que se trata no es de cumplir lo que habíamos proyectado para el 2020, acá hay que replantearse qué es aprender, elegir los contenidos más significativos, sobre todo los que están relacionados con la realidad, con la que estamos viviendo, y empezar a hacer otra cosa, ¿no? Y eso está buenísimo, que la pandemia nos haya puesto a pensar qué es lo más significativo,
y haber sacado los contenidos del podio, me parece que es para aplaudir. Porque, a ver, cuando la gente dice no están aprendiendo nada, ¿qué están diciendo? ¿No? Y están diciendo que no están aprendiendo todos los contenidos del año. Pero a ver, señores, son 14 años de escuela. Lo que no se aprende en tercero se aprende en cuarto, se aprende en quinto. Si algo tenía de defectuoso el sistema educativo era la repetición y la acumulación de contenidos sin sentido y el poco trabajo interdisciplinario entre la historia, la geografía, la biología, el poco trabajo con proyectos. Entonces, me parece que fue ¿cómo te diría? Una oportunidad increíble para pensar la escuela que teníamos y la escuela que vendrá. Yo no soy de las que dicen cuándo volveremos a la normalidad, porque para mí no era normal que tantos chicos fueran sin ganas a la escuela, que se aburrieran, que hicieran bullying, que hubiera escenas de violencia. Para mí no era normal que la mitad de los chicos del secundario entraran y no terminaran el ciclo secundario. Para mí no era normal que muchos chicos salieran del secundario sin lectura comprensiva, ¿no? Sin saber qué hacer con un texto. O sea, yo no quiero volver a esa normalidad, entre comillas. Yo quiero repensar la escuela, quiero repensar la actividad docente. Creo que es la oportunidad para enriquecer y poner la escuela de vuelta de pie. Yo hace muchos años, cuando escribí el libro Aprender y cuando escribí el libro de escuela, estaba en un programa de radio y había hecho una columna donde se me había ocurrido, vaya a saber por qué, quizás porque fui profesora de piano en mis años jóvenes, hacer una analogía entre la orquesta y el aula. Y fue una columna que los docentes amaron y que fue muy usada en reuniones de personal, a fin de año. No sé por qué fue tan amada. Quizás sea porque la música es un idioma universal. Yo no sé, te puede gustar un tipo de música u otra, pero nadie puede decir no me gusta la música, ninguna música. Es casi como imposible. Siento que la música es infinita y entra al corazón. Bueno, y se me ocurrió eso, pensar que era como una orquesta, donde el director de la orquesta era el docente, donde los teclados eran los alumnos, porque parecen todos iguales y sin embargo suenan todos distintos, y que un buen director de orquesta tiene que hacer sonar a todas las teclas, no puede ser que suenen solamente las blancas, tienen que sonar las blancas, las negras, y hay que poder escuchar todos esos sonidos diferentes. Se me había ocurrido pensar que los vientos, la trompeta, el trombón, todo eso, eran esos vientos frescos que entran a veces, esos aires frescos que entran al aula, de la mano de Jaimito, de la mano del chiste, de la mano de la alegría, de la mano del humor del docente, esas bocanadas de aire fresco que cada tanto necesita el aula, pero también pensé que había vientos huracanados, molestos, que dejan secuelas horribles como los tornados, y que a veces son las modas pedagógicas que vienen de un día para el otro, ¿no? Como un huracán, y se van no sin dejar secuelas, ¿no? Porque cuando a vos te presionan para que hagas algo desde arriba, digamos, sin que esté incorporado en la capacitación docente, sin que haya habido un trabajo de elaboración y demás, bueno, pasa como con los huracanes, ¿no? Dejan secuelas. Se me ocurrió que la batería era el lugar para los padres, porque la batería puede no estar en la orquesta, viste que hay orquestas que no tienen batería, pero si está la batería, la música suena más fuerte. Entonces se me ocurrió que en el lugar de los padres que pueden no estar, o sea, pueden depositar sus hijos en la escuela y retirarlos a fin de año con la libreta, pero si los padres están y acompañan, la música suena mejor. Y después pensé en las cuerdas, las guitarras, los violines, y ahí en las cuerdas me acordé de la cordura, de lo importante que es la salud mental de los chicos, de los padres, de los docentes. Pensé que cuando una cuerda de la guitarra, por ejemplo, se tensa demasiado, se corta y se acaba la música. Pensé entonces que los chicos y los docentes deberían de trabajar sin tensión extrema, porque, bueno, si no hay nada pasa. Si un chico va con la tensión del hambre, no aprende. Si un docente va con la tensión de que no le alcanza su sueldo para sobrevivir, es muy difícil que sea un buen docente, ¿no? Como que deberían llegar a la orquesta sin esa tensión, para mantener la cordura, ¿no? Y se me ocurrió pensar que en esa orquesta, en ese devenir, donde la partitura es el tema del día, puede pasar que aparezca de pronto un solista, qué sé yo, un instrumento que hace de solista y parece que todo cambiara. En el aula también suele aparecer un niño,
que con una pregunta cambia el tema del día, o con una sugerencia, o con algo motivador, y se transforma en el solista que cambió la orquesta. Y después al último decía, es bastante más largo, pero al último decía que la gran diferencia entre la orquesta y la sala de clase es que cuando la orquesta termina, se va cerrando el telón y aparecen los aplausos. En cambio, en el aula no hay nunca aplausos, porque el aprendizaje no termina nunca, no se cierra el telón, ¿no? Va pasando de docente en docente, de año tras año, y bueno, y yo creo que hoy lo que cambió fue todo eso de la orquesta, cambió el escenario, cambió la escenografía, ya no es el aula, ya no es el pizarrón, ya no son los bancos, es la cocina, es el comedor, es el dormitorio, cambiaron los tiempos de la función, no hay un tiempo establecido, no es que nos encontramos a las 9 para disfrutar de la orquesta o de la clase. Los chicos se conectan cuando pueden, cuando tienen ganas, pero fundamentalmente cambió la partitura, cambió la música, nada de lo que teníamos pensado es igual, hubo que ponerse a crear, a recrear, y bueno, y habrá docentes que han podido y realmente resultaron cosas muy interesantes, y habrá otros que les habrá costado bastante más. Sí sé que ha habido mucho videollamada entre los mismos docentes, ha habido mucha cosa de preguntarse entre ellos, y eso está buenísimo, ¿no? Porque esto de que cada maestrito con su librito hace rato que no funciona. Puede haber dos directores de orquesta y no, siempre es uno. Y acá en la escuela en casa es como que había dos directores, el docente desde lo virtual y los padres desde casa. Y esto alteró un poquito la autoridad pedagógica, porque hubo chicos que le decían, me enseñas mal, no me des más clase porque la voy a esperar a la seño, ¿no? U otros que decían, qué lindo aprender con vos, no vuelvo más al colegio, ¿no? Es como que la autoridad pedagógica estuvo ahí como en problema porque había, bueno, dos directores de orquesta, ¿no? Y bueno, de pronto apareció algo que es muy interesante también, que fue cómo se extrañó lo presencial, cómo se extrañaron los cuerpos, las miradas, las voces, las caras, los guiños cómplices, los bostezos, las visitas al baño, ¿no? Las manitos levantadas diciendo no entiendo seño. Se extrañó mucho, mucho. Y una de las preguntas que nos hacíamos todos, que yo también me la hago cuando hago estas charlas, por ejemplo, como esta, si será posible atravesar con la emocionalidad la pantalla, ¿no? Y yo no sé si es posible, sí sé que es necesario, sí sé que de alguna manera hay que atravesar la pantalla, que la emoción tiene que estar, y la única forma, me parece, es aceptar el otro desafío, ¿no? El desafío vincular. Pero ya vamos a ir a eso. Por ahí me pregunté si se puede hacer música con un director virtual, o sea, la orquesta en un lugar y el director en otro, sí. Si se puede bailar con una maestra de danza que te dé clase por Zoom, sí. Si se puede asistir a un concierto, sí, pero nada es igual, nada es igual. El otro día presencié el concierto de un sobrino mío que lo hizo por streaming se llama, ¿no? Y qué difícil, porque él estaba ahí con su talento, con su piano, con su música, pero terminaba un tema y no había gritos, no había voces, no había aplausos, y bueno, un poco pasa eso, ¿no? Yo creo que por ahí los docentes necesitan, como vos, como yo, como todos los docentes que nos están escuchando, esa retroalimentación, eso, seño, ¿qué te pasa hoy? O hasta mañana, seño, o qué linda que estás, seño, qué sé yo, qué bueno que estuvo lo que dimos hoy. No sé, está como faltando eso. Yo sé que muchísimos docentes han hecho todo lo posible para atravesar la pantalla con su emocionalidad, y yo en ese sentido los felicito. Muchos docentes me preguntaban, por ejemplo, ¿qué hago? Lucas apaga la pantalla, no está siempre ausente, no interviene en el Zoom. Y yo creo que ahí viene la videollamada, Lucas, ¿no? Porque no hay recetas para esto, hay simplemente una videollamada donde Lucas vea tu cara preocupada, tu emocionalidad, Lucas te extraño, Lucas ¿qué te pasa? Contame, ¿no? Te extraño mucho en el aula Zoom. Me parece que muchos docentes han hecho eso, y yo la verdad que los aplaudo de pie, porque el gran desafío es el desafío vincular. ¿Cómo hacemos para vincularnos a distancia, ¿no? ¿Cómo hacemos para vincularnos sin los cuerpos, sin tocarnos, sin abrazarnos, sin
reírnos juntos. Y me parece que sí, que ese es el tremendo desafío. Yo creo que muchísimos docentes se están preguntando hoy qué cosa nueva llevar al aula, cómo hacer para motivarlos, para interesarlos, para desafiarlos, porque lo que muchos están diciendo es que ven una especie de desmotivación, una especie de cansancio de los chicos y de los padres, ¿no? Muchísimos padres no ven la hora que vuelva a la escuela. Hay otros tantos que no quieren que vuelva hasta que no sea un territorio amenazante. Es más, que se han contentado con que el ministro diga que cuando sea presencial no va a ser obligatoria, porque sabe que hay muchos padres que por miedo, ¿no?, al contagio no van a mandar a sus hijos a la escuela. Así que miren si no estamos en un momento difícil, único, singular, porque todos queremos volver a la presencialidad, pero no queremos que los chicos se contagien, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Sobre todo en el nivel inicial. Yo creo que los chicos del secundario la están piloteando bastante bien. ¿Cuáles son los que están piloteando bastante bien? Y los que ya estaban instalados como alumnos. Yo conozco adolescentes que ya estaban instalados como adultos, saben que esa es su responsabilidad, quieren terminar el secundario y están estudiando. Hay otros que no lo están haciendo, pero porque no se habían instalado como alumnos. No es porque la pandemia hizo que perdieran la motivación, no estaban motivados, iban a la escuela porque hay que ir, porque es obligatoria, pero la verdad que no estaban aprendiendo. Entonces, claro, a esos chicos se les hace mucho más difícil, y a los padres, me imagino, ¿no? Ver que pasan horas y horas y que no se enganchan con las tareas, ni hacen nada de lo que la escuela propone. Creo que vamos a tener muchos desertores de la escuela media, y creo que el gran desafío va a ser la inclusión, ¿no? Volverlos a traer al sistema, volver a motivarlos. Entonces, bueno, ¿qué llevar hoy al aula? ¿Qué llevar hoy al aula virtual, al aula presencial, a la escuela híbrida? La pregunta es la misma para cualquiera sea la situación. Y yo creo que la escuela nació para el desafío intelectual. La escuela no nació para llenarlos de tareas y para que después ellos repitan, o llenarlos de conocimientos para que después repitan y poder calificarlos. Yo creo que esa escuela murió, creo que esa escuela ya no va más. Yo creo que la escuela tiene que proponer desafíos intelectuales. En la escuela, el otro día le escuchaba a Mariana Maggio decir, los chicos deberían ir a la escuela a encontrarse con lo que la escuela propone, con el mismo interés con el que empiezan a ver una serie. Qué maravilla sería eso, ¿no? Porque por ahí decimos que los chicos de hoy no atienden, pero pueden estar 6, 7, 8 horas viendo un episodio tras otro, y vos decís, ¿dónde están los desatentos, no? Aquellos que hay que medicar para que atiendan. Cuando si algo les interesa pueden estar horas. Entonces yo creo que ese es el desafío. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para atraparlos, para que lo que les dé la escuela no se les dé nadie, ningún otro lugar encuentren lo que encuentren en la escuela? Y la verdad que es muy difícil, porque las herramientas tecnológicas están, y está Netflix, y están los juegos electrónicos, y está el chat, y está el celular, y todo eso es muy atractivo para ellos. Entonces, ¿cómo hacer para que la propuesta escolar sea atractiva? Yo creo que no nos va a quedar otra que ponernos a trabajar juntos los colegas en forma interdisciplinaria y armar el trabajo por proyectos, con una fecha de finalización, una fecha de entrega, pero con un buen tiempo donde los chicos sean protagonistas, constructores, creadores de algo, que la propuesta de investigación o de proyecto tenga que ver con lo que nos está pasando. Hoy escuchaba a una especialista, no me preguntéis quién es, porque todos los días escucho a tanta gente, pero que decía que había una propuesta muy original de chicos del secundario de 5º año de Mendoza y de Uruguay, que a través de la tecnología se habían conectado y habían creado un protocolo para cómo sería la desinfección de los empleados que entran, por ejemplo, a trabajar en una empresa o en una industria, ¿no? Un mecanismo de desinfección de todo el personal. Pero lo inédito de esto es, a ver, ¿qué es lo interesante? El proyecto incluye la física, la química, bueno, lo social. Lo interesante de esto era Mendoza y Uruguay, ¿no? O sea, chicos de dos universos absolutamente distintos que espacialmente nunca estarían juntos en lo virtual, trabajando en un proyecto, ¿no? Entonces, creo que tenemos que abrir la cabeza. Yo por eso dije al principio qué distinto es pensar que hacer. Primero hay que pensar para ir al hacer. Pero digo, seguramente es muy difícil, pero es mucho peor si no lo pensamos. Freud decía, y Sábato después lo repitió,
pensar en el hombre casi equivale a salvarlo. Entonces hoy tenemos que pensar en estas nuevas generaciones, tenemos que pensar que ellos están en una dimensión distinta a la nuestra, que no es que no piensen, que no es que no quieran atender, que ni quieran pensar, ni quieran, su interés va por otro lado, sus mecanismos. La verdad que hay chicos que están viendo series donde hay una asincronía temporal brutal, donde el futuro, el presente y el pasado simultáneamente, ¿no? Coinciden, y vos decís, de pronto el personaje tiene 80 y enseguida tiene 4 años y después tiene 16, y se van creando para poder seguir una serie así, mecanismos cognitivos que nosotros, los que hemos visto siempre, películas lineales, históricas y demás, no lo tenemos. O sea, realmente los chicos en ese sentido nos superan en la complejidad de los sistemas operativos y cognitivos que ellos están manejando. Bueno, aprovechemos eso, le demos más libertad, más autoría, más protagonismo. Yo creo que los desafíos intelectuales tienen que tener sí o sí hoy conexión con la realidad, con lo que les pasa. Hay muchas cosas para trabajar con los chicos de lo que nos está pasando y que a ellos los podría atrapar si los proponemos como investigadores, como transformadores de esta realidad, ¿no? ¿Qué harían ustedes si, ¿no? ¿Qué les pasaría si? ¿Cómo solucionarían este tema? A ver, claro, tenemos que sacudir la idea de que más sabe el que más contenidos almacena en su cabeza. La verdad que no, que los contenidos se olvidan, que se recuerda condición de olvidar, decía Freud, que lo que hay que construir durante el paso por la escuela es el modo de aprender, el modo de acercarse al conocimiento, el modo de investigar, porque hoy los contenidos están en Google, los contenidos están en Wikipedia, y lo que tenemos que hacer son alumnos curiosos, investigadores y con espíritu crítico, que distingan lo verdadero de lo falso, que distingan en el secundario, por ejemplo, las noticias verdaderas de las falsas, que hacer pensar, a ver, estos chicos van a ser los ciudadanos, estos chicos son los que van a manejar el país, el futuro, el mundo. Tenemos que hacerlos razonadores, críticos, activos, protagonistas. Dicen que se viene la escuela híbrida y ahí el planteo es ¿qué reservamos para lo presencial y qué para lo virtual? Yo creo que no hay duda de eso. Yo creo que lo virtual va a ser para la explicación, la demostración. A ver, ¿para qué voy a dar yo una clase de célula con tiza y pizarrón, 6 documentales de célula maravillosos que lo explican audiovisualmente, que los va a atrapar a los chicos? Bueno, me parece que lo virtual va a estar para eso, para la demostración y la explicación. Y cuando vayan a lo presencial, sea una vez por semana, 2 o 3, ahí la construcción, la creatividad, el trabajo cooperativo, el trabajo entre varios, el aprender a pensar juntos, a construir un pensamiento social. Creo que si algo le está faltando a este país es el pensamiento colectivo. Creo que somos tan individualistas y nos cuesta tanto pensar en el otro, que me parece que el trabajo por proyectos, el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo, la escuela puede ayudar un montón para que en una mesa de trabajo, con una misma investigación, los chicos junten sus talentos, sus habilidades, sus dificultades, sus tropiezos para construir algo en conjunto para que después pueda en un debate o en un plenario ser visto por todos, ¿no? Yo creo que antes de la pandemia dudábamos del aporte de las tecnologías en el aula, muchos dudábamos. Hoy creo que no, creo que estamos todos convencidos de su importancia, pero también de la tremenda importancia de lo presencial, de la importancia que es que el docente se pare en el aula con dignidad, con respeto social, con buenos salarios, con un discurso familiar que los reconozca como socios educativos. Creo que la pandemia ha hecho pensar a muchos papás en este sentido también. Son los papás que hoy me dicen, no sé cómo hacen las maestras con 30, si yo con 2 hijos no puedo. Creo que hay una revalorización del rol docente, una revalorización de la escuela, y una revalorización de la escuela en el aspecto que a nosotros menos nos gusta, pero que es totalmente real y nos dimos cuenta en la pandemia, que es el aspecto de guardería, entre comillas, ¿no? Esto de que la escuela abre sus puertas 4, 6, 8 horas para que los chicos estén ahí, contenidos, cuidados, enriquecidos, mientras los padres trabajan. La verdad que la escuela era como el lugar era lo que ayudaba a organizar el caos familiar, la estructura familiar, ¿no? Era lo que le daba organización a la dinámica familiar, y eso hoy no está. Y la verdad que a los papás se les ha complicado mucho. Así que hoy hay muchos héroes en esta batalla, ¿no? Médicos y enfermeros en primer lugar, docentes,
y muchísimos papás que se han puesto la camiseta de la pandemia, han entendido que esto es una situación excepcional, no le han pedido cosas muy locas a la escuela o muy exageradas, digamos, sino que han entendido que acá lo importante era que los chicos sintieran que la escuela estaba cerrada, pero estaba abierta en el sentido de que estaba pensando en ellos, que había cosas que la escuela enviaba y que no se trataba de criticarlo, de decir es mucho o es poco. Creo que como nunca y en forma inédita, los padres han tenido el celular del docente, han tenido la posibilidad de whatsappearlo quizás en horas que no debería haber sido. Ahí los docentes tendrían que haber puesto un límite, porque fundamentalmente, queridos docentes, antes de ser docentes somos hombres o mujeres. Entonces a las 6 de la tarde se puede acabar el rol docente y empieza el rol de mujer o de hombre, ¿no? Porque está la casa, porque está la pareja, porque están los propios hijos, porque está la vida de uno. Y la verdad que había, sí, consulta a las 10, 11 de la noche. Bueno, yo creo que después a eso se le puso un límite, creo que terminamos entendiendo que el docente es un ser humano, que trabaja las horas que tiene que trabajar, y bueno, han hecho esfuerzos sobrehumanos, pero creo que hay muchos héroes, también considero que son muchos héroes los adolescentes que se han bancado esto, habrá algunos que no, pero veo muchos adolescentes que se han bancado a sabiendas que no hay previas, que no hay boliche, que no hay alcohol, que no hay juntadas con amigos y sin embargo están bien. Es mentira que 8 de cada 10, como han salido a decir esta semana algunos, están depresivos. La verdad que yo conozco un montón de adolescentes que me rodean, no están con depresión. Si un adolescente está con depresión, que es una palabra muy grave para decirla así nomás en los medios de comunicación, es porque ya venía mal de antes y nadie se dio cuenta o no se leyeron sus señales. Es mentira que la pandemia nos va a enfermar mentalmente. Es la gota que colma el vaso de situaciones que ya venían mal. Pero que un chico se enferme mentalmente por estar 100 días con sus padres, habría que preguntarse qué pasa con los padres, qué pasa con el clima familiar, ¿no? O qué pasa con la docente a cargo. O sea, no, yo te juro, estoy haciendo como una campaña en contra de estos discursos apocalípticos que parecería que están patologizando más aún la infancia y la adolescencia y queriendo ver enfermedad donde a lo mejor hay tristeza. No es lo mismo depresión que es tristeza. ¿Cómo no van a estar tristes si no pueden salir? Un adolescente que no puede salir, obviamente que va a estar triste. Pero han encontrado, los chicos sanos han encontrado tantos modos de compensar eso, que la verdad no me engancho para nada en esta teoría que van a terminar 8 de cada 10 enfermos mentales, por favor. Creo que nos espera un difícil camino, ¿no? Que lo tecnológico llegó para quedarse, que el desafío es pedagógico didáctico, que no hay vuelta atrás con las TIC, que son una herramienta hermosa, ya estoy resumiendo, que las políticas de Estado tienen que asegurar la conectividad, tienen que asegurar la capacitación docente, porque el uso de las TIC exige una buena capacitación docente, y bueno, y tiene que asegurar la escuela la construcción del pensamiento. Tenemos que cambiar esta idea de que la escuela es la que transmite conocimiento. En la escuela hay que ir a construir el conocimiento. Hay que romper filas, si no pasan de las pantallas a las nucas. Hay que apasionarlos con algo, hay que dejarse sorprender por los alumnos. Los chicos de verdad son muy creativos. La verdad que cuando uno pone la creatividad en ellos y confía en la creatividad y no usa las materias especiales como, digamos, un condimento de la escuela. Hoy las materias especiales tienen que atravesar todas las asignaturas, y el teatro, la plástica, la música, tienen que estar ahí con la historia, con la biología, con la geografía, porque es ahí donde los chicos muestran su habilidad, ahí muestran su inteligencia, ahí se sienten protagonistas y creativos. Yo me preguntaba, ¿cómo sabemos hoy si un alumno aprende? Y fundamentalmente si se vincula con el docente, si se vincula con sus compañeros. He visto a mi nieta, por ejemplo, terminar una clase Zoom, empezar a hacer la tarea y el darse cuenta que tenía una dificultad, ahí nomás armar una videollamada con 3 compañeritas y hacer las tareas juntas. Esas habilidades tecnológicas no las tenían antes, al servicio del aprendizaje, la tenían para hacer TikTok, pero no al servicio del aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que aprenden, y nos damos cuenta que aprenden si desarrollan las habilidades metacognitivas. Y he visto también en la tarea de mis nietos cómo muchos docentes están haciendo hincapié en eso, ¿no? Por ejemplo, después de unas sumas y restas asociadas, en segundo grado, le pregunta a la docente en un cuadrito,
mi nieto tiene 7 años, le pregunta, ¿hiciste esto con ayuda o solito? Y él puso solo. ¿Qué te costó más, las sumas o las restas? Las restas. ¿Qué te faltaría para aprender eso que te cuesta más? Más restas puso, ¿no? Entonces, divino, estas miradas hacia el propio aprendizaje, lo que se llama metacognición, ¿no? Este ir como calibrando qué es lo que me cuesta, qué es lo que no me cuesta, para qué necesito ayuda, para qué no, qué es lo que yo puedo ir haciendo solo, porque, bueno, esto es algo que me olvidé de decir, las actividades que envía la escuela deberían ser, la mayoría de ellas, pensadas para que se hagan sin tanta apoyatura paterna, porque es el momento ideal para despertar la autonomía en los chicos, esta sensación de que ellos pueden solos, sin tanta, porque a veces las tareas son tan difíciles que los padres tienen que estar 2 o 3 horas sentados, y la verdad que se enrarece el clima familiar, se enrarece el vínculo, aparecen los castigos, las penitencias, la humillación, el grito, y vos decís, bueno, a ver, demasiado nos hace sufrir este bicho, ¿no? Este bicho, para que además suframos por cuestiones del aprender, para que el aprender se rodee en la familia de cuestiones negativas, porque al final el chico que puede llegar a decir, al final por culpa de lo que me manda la maestra me llevo pésimo con mis padres, ¿no? Estos padres no me quieren, en realidad. Entonces, bueno, crear estrategias para que las tareas puedan ser resueltas lo más individualmente posible. Y a mí me encantan los docentes que están mandando 2 o 3 propuestas con el mismo contenido, pero 2 o 3 propuestas, porque es como que van diciéndole al chico, elegí el cual te sentís mejor, y es el mismo contenido, pero con propuestas diferentes. Enseñarles a elegir, a tomar decisiones, cuál voy a elegir, a ver su propio aprendizaje, a hacer como una especie de autoevaluación, bueno, misión cumplida, ¿no? Si logramos esto. ¿Cuándo nos damos cuenta si los chicos aprendieron? Cuando explican lo que aprendieron con sus propias palabras, cuando pueden poner ejemplos, cuando hacen relaciones con otras materias, cuando se formulan preguntas, cuando un chico se formula preguntas, ahí tenemos un alumno, pero con todas las letras, cuando es capaz de transferir, de experimentar, de crear, y cuando puede autoevaluarse, ¿no? Y ahí llega el tema de la evaluación. Yo creo que todos los docentes sintieron un alivio tremendo cuando el ministro dijo que no iba a haber evaluación cuántica, sino una evaluación formativa y demás. Y yo dije, qué difícil, estamos tan acostumbrados a que todo termine en una nota, ¿no? Es más, a veces hasta se piensan las actividades en el inicio para ver cómo al final las vamos a evaluar. Hoy todo eso se rompió, porque en realidad no sabemos cuándo empieza una actividad, cuándo se va a terminar, si la hizo solo, si la hizo acompañado, si tenía dispositivos o no, si la hizo en soledad o tenía alguien que lo ayudara, no lo sabemos. Hoy el docente tiene todo el derecho de preguntarse qué evalúo cuando evalúo. ¿Evalúo su condición sociocultural, económica y tecnológica? Da lo mismo evaluar un chico que tiene una computadora para él solo que el que tiene una computadora para toda la familia y los padres hacen teletrabajo. Y el que no tiene, o sea, es muy difícil. Yo creo que la evaluación cuántica está muy bien que la hayan sacado, quizás sea muy difícil pensar la evaluación formativa, pero creo que la cuántica tenía un grado de injusticia muy grande, muy difícil de soportar además, ¿no? Y cuando me estaba haciendo ese interrogante, me llega la evaluación de uno de mis pacientes. Esto fue antes de las vacaciones de julio, ¿no? La maestra le pone, presente y participativo en las clases virtuales, entrega en tiempo y forma sus trabajos. Sus producciones muestran muy buen conocimiento y uso de los contenidos y habilidades enseñadas. Hasta aquí podría ser para cualquier alumno. Presente, participativo, entrega en tiempo y forma sus trabajos, maneja el conocimiento. A esto yo le puedo poner Lucas, Florencia, Felipe, Matías, que cae para todos los igual. Ahora viene lo singular, ahora viene lo empático, ahora viene lo vincular, ahora viene lo que a mí me maravilló de esta docente que no conozco. Le pone, Matías, punto suspensivo, ¡epa! ¿Qué pasó que ese chico serio y enojado pasó del insuficiente al muy logrado y presenta tareas merecedoras de un 10, cumpliendo así con la promesa que me hizo? ¡Qué lindo! Me alegro un montón. El mejor aprendizaje para mí en lo que va del año es que una charla a tiempo transforma. Se ve que Matías venía mal,
hubo una charla con la maestra y pasó esto. Me alegra en lo que te has transformado. Primero que nada, porque aprender enojado es terrible, casi imposible. Y después, porque es mucho más divertido. Me encanta que desafíes, que seas obstinado, pero no tanto como para ser irracional. Además, me encanta tu pensamiento lógico, que hay que seguir ejercitando. Veremos con qué tareas, ja, 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 le pone la maestra. Y escuchen esto, un abrazo, descansa y recarga pilas, así podemos seguirnos peleando después de las vacaciones. A mí me conmovió. Si acá no hay emocionalidad, si acá no se atravesó la pantalla, si acá no se llegó al corazón de Matías, es más, hubo una estrategia que seguramente acá no lo dice, pero una charla Tiempo Transforma, que es una videollamada, que cambió la posición de Matías en relación al aprendizaje, ¿no? Entonces, qué maravilla, porque este tipo de evaluación formativa, este tipo de evaluación que Matías nunca se olvidará, porque la maestra le hace acordar que él estaba enojado y que no se puede aprender enojado, y que es muy poco divertido en la escuela si estoy enojado, que él es muy obstinado y que está muy bien que sea obstinado, pero que no sea irracional, que use el pensamiento, está fantástico. Y te espero después de la vacación y vamos a seguir peleando, porque esta pelea que ellos tienen es la pelea que los hace crecer. Entonces, creo que esta maestra entendió el concepto de evaluación formativa, ¿no? Lo rescató a Matías. Matías pasó del insuficiente al muy logrado, quiere decir que lo rescató. Entonces, a ver, yo creo que hoy necesitamos ejemplos como este, necesitamos salir de la impotencia paralizante, salir de la omnipotencia que por ahí nos sentimos, el Superman o la Mujer Maravilla, que todo vamos a poder, a sabiendas que todo no se puede, que esto no es igual que la presencialidad, pero que bueno, ejemplos como este, o como el que les decía de esta maestra que le hacía hacer la metacognición a mi nieto de 7 años, dicen que cuando hay pasión docente, cuando hay conocimiento, cuando hay ganas de transformar la realidad, y cuando se toma este desastre de la pandemia como un desafío, no como el apocalipsis, bueno, podemos salir todos mejor parados. No es un año perdido, querida gente. No es un año perdido si ayudamos a los papás, porque también debería haber un trabajo con los papás, a resignificar los aprendizajes significativos. Que los chicos hayan aprendido a mirar que el trabajo de la casa es mucho para mamá o para papá solo, que ayuden, ¿no? Hay adolescentes cocinando, ¿no? Sorprendiendo a sus padres con tutoriales de YouTube, una comida rica. Hay adolescentes que han pintado su cuarto y han cambiado los muebles del lugar. Hay algunos que han empezado a hacer huerta. Hay otros que con tutoriales han empezado, se han animado a algún instrumento musical. No han perdido los verdaderos amigos, porque los verdaderos amigos se siguen comunicando, porque la tecnología está para eso también. Los amores esperarán, los amigos, pero uno sabe que están ahí. Entonces no es un año perdido. La verdad que hablar de año perdido es meter en la pedagogía lo que Freire sabía decir, pedagogía bancaria, términos del capitalismo, ¿no? Perder, ganar, ¿qué sería un año ganado? ¿Qué sería un año perdido? A ver, yo veo, por lo menos en los chicos que me rodean, un salto de madurez increíble. No los veo enfermos, los veo más maduros, los veo más autónomos, los veo extrañando la escuela y es una buena cosa, extrañando la presencialidad y es una buena cosa. Si pasamos de un montón de chicos que iban a la escuela sin encontrarle sentido, arrastrando los pies, a que te digan extraño la escuela, bueno, el año no está perdido. Son 14 años, insisto, de escolaridad como para que pensar que 5 o 6 meses tira por tierra toda la formación de nuestros chicos. Volvamos a hablar en familia, apaguemos las pantallas a la hora de cenar, nos conectemos, nos contemos cosas, aprovechemos que hay un agotamiento de las pantallas, porque están usando muchísimas pantallas, por ahí hay un agotamiento, aprovechemos, seamos ejemplares en eso, lleguemos a casa y dejemos las pantallas, nos comuniquemos. Yo creo que media charla espontánea, valiosa con los hijos, miren, no hay mejor vacuna que esa, ¿no? No estoy hablando de la vacuna del coronavirus, estoy hablando de vacuna contra la apatía, contra el vacío existencial, contra el sentir que la vida no tiene sentido. Me parece que si volvemos a hacer sentir que los hijos son lo más valioso del mundo y que no porque estén en casa estamos molestos y estamos desbordados, ¿no? Por estar con ellos, hacerlos un poco más empáticos, que ayuden, que colaboren, no sé, para mí no es un año perdido, para nada.
pero insisto, hay que proponerles desafíos intelectuales, hay que usar mucho la cuestión artística, porque el arte ayuda a sublimar, a poner en algo positivo los sentimientos negativos. Cuando apenas apareció el virus, yo le pedí a mis nietos más chicos que les hacía un concurso por semana, y un concurso fue hacer máscaras para el bicho, por si el bicho tocaba el timbre, una máscara para asustarlo, para que no entrara a la casa. No sabés con el entusiasmo que crearon esas máscaras, las cosas que ponían en esas caras. Entonces vos decís, conozco chicos de sexto que están así. El otro día me llegó un video de sexto año, que quizás sea el año que más ha sufrido, porque es el año de la despedida, de los rituales de despedida, es el año que hace falta despedirse mucho, mucho para poder pasar a la universidad o al mundo del trabajo, y se quedaron sin eso. No saben si hay fiesta de egresados, no saben si hay viaje de egresados, y empezaron a cansarse del Zoom y a apagarse, y entonces los docentes veían que aparecía la inicial del alumno, pero el alumno la carita no, y entonces empezaron a decirles qué pasa con ustedes, en qué les estamos fallando, por qué apagan las cámaras, qué sé yo. Entonces se pusieron todos los chicos en videollamadas de acuerdo para darles una sorpresa. Entonces cuando el docente, no me acuerdo de qué materia, llegó al Zoom, estaban solamente las letras de los alumnos, y dice, hoy no hay nadie, y se prendieron todos al mismo tiempo, y le dieron, el profesor lloraba, y eso era un sexto año. Entonces que no me digan que los adolescentes están perdidos, que los adolescentes están en otra, porque la verdad que hay como este ejemplo un montón, de que esto que esto no los va a enfermar, digamos, que esto, cuando volvamos, ojalá volvamos con otros sentires y con otros decires, ¿no? Y bueno, creo que estoy cerrando con esto. Creo que la pandemia nos encontró con las herramientas que teníamos. Hay gente que tenía muchas herramientas, hay gente que tenía poquitas. Yo era de las que tenía poquitas herramientas tecnológicas, y en un mes tuve que aprender todo, Instagram, Skype, Zoom, Meet, etcétera, de la mano de mi nieto, y mi nieto me enseñó, y acá estoy comunicándome con ustedes así, y digo, si yo a mi edad lo pude hacer, bueno, todos lo podemos hacer. Cuando las ganas de comunicarse es tan fuerte, uno supera los obstáculos, ¿no? Y encima te hace sentir aprendiente, te hace sentir que uno aprende algo nuevo todos los días, y la verdad que eso sostiene el deseo, eso se sostiene desde el deseo, ¿no? Que en mi caso es ese, deseo profundamente la presencialidad, pero mientras tanto, esto me ayuda a seguir en contacto, a seguir pensando, y a seguir haciendo todo lo posible para que la orquesta siga haciendo música, y el aula desde casa siga produciendo mejores personas, ¿no? Así que bueno, no sé si hay preguntas. Sí, Liliana, hay preguntas. Quería agradecerte la responsabilidad de mi rostro, que me decías que en mí veías a nuestros estudiantes, que me sentí con esa responsabilidad porque realmente son muchos, y la emoción que yo sentí la sintieron, y te la transmito porque en el chat fue transmitir esa emoción de escuchar todas tus reflexiones y de poder posicionarse en el desafío de construir a partir de la realidad que estamos atravesando, y no de sentirlo como una catástrofe. Exactamente. Hay preguntas en relación al nivel inicial sobre este gran desafío de lo material, de la exploración, de diferentes elementos, que se basa mucho el nivel inicial, cómo poder transformarlo a la virtualidad para poder trabajar esa experimentación. Y yo creo que ahí el trabajo es especialmente con los padres, porque los padres jugando con su niño pequeño, a ver, qué interesante lo que me planteas, porque yo siempre digo que los niños pequeños, a más pequeñitos, menos eligen, los padres eligen el mundo que les acercan, ¿no? Y siempre me hacía la idea de una mamá obsesiva, ¿viste? Esas mamás súper obsesivas, que no quieren que se lastimen, que se ensucien, que se manchen, ¿no? que todo es peligroso. Entonces lo ponen adentro de un corralito y lo dejan ahí adentro con acolchados, ¿viste? Para que nada le pase. Sin darse, bueno, es el amor
entendido como amor así, pero en realidad le están privando del gateo, por ejemplo, le están privando de que pase de la alfombra calentita y suave al piso duro y frío, y ahí aprendió, ¿no? Duro, blando, frío, caliente. Le ha privado de que gateando de pronto se encuentre con la esquina de una pared y por ahí se haga un chichoncito, pero aprendió de las esquinas, aprendió de las rectas, aprendió, ¿no? Eh, a ver, yo creo que ahí hay que trabajar mucho con los papás, porque los papás, a ver, hay papás lúdicos que casi no les haría falta indicaciones, porque un papá lúdico, un chico con un papá lúdico, no le falta la masa de sal, no le faltan los juguetes para estar en el agua, no le falta la arena, no le falta todo lo necesario, los crayones, tiene su pintorcito de plástico para ensuciarse en la casa todo lo que quiera, pinta con sus manos, amasa. Ahora, cuando el padre no es lúdico, necesita un docente que lo oriente en eso, que le dé estrategias, ¿no? Para que el niño explote todo su sentido. Yo creo que es el nivel donde si hay papás con ganas, es el que menos debería costarnos, porque se trata de jugar, de ir acercando materiales, de jugar, de contar cuentos, de cantar, de mover el cuerpo, o sea, es la parte más linda. Siempre el nivel inicial ha sido eso, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer mucho trabajo con los papás, que las actividades sean dirigidas a los papás para que los papás las bajen en casa a los chicos. Bueno, depende, no es lo mismo un chico de 3 años que uno de 5 ya puede tener consignas específicamente para ellos, pero uno de 3 necesita, por supuesto, el filtro de papá y mamá y el acompañamiento, ¿no? Creo que a los papás se les complicó, pero fundamentalmente, por lo que vengo escuchando en las consultas online, se les complica mucho a los papás que no tienen posibilidades lúdicas por su historia, por su infancia, o vaya a saber por qué, ¿viste? Que no tienen cuestiones creativas, les cuesta un montón. Entonces esos papás hay que ayudarlos, hay que dejar una línea abierta, hay que tener tutoriales a mano para que los papás lo vean y puedan después llevarlo a la práctica. Pero yo creo que, a ver, los chicos, yo veo los chicos de nivel inicial que con tan poquito aprenden tanto, porque es el momento de las preguntas, ¿no? ¿Y de qué color es este? ¿De qué es este? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto está acá? ¿Y por qué? O sea, es el momento de estar ahí para acompañar toda esa búsqueda, esa exploración del mundo. Yo no lo veo tan complicado, sí lo veo complicado quizás en un departamento chiquititito donde no hay lugar para jugar, ¿no? Donde, viste, ahí se complica todo mucho más que salir a un patio a buscar distintos tipos de hojas, distintos tipos de palitos, ¿no? De tronquitos ahora en el otoño, o sea, es mucho más difícil, ¿no? Hoy decía no sé quién que escuché el otro día, decía, hoy un balcón hace la diferencia. Qué bárbaro, ¿no? No es lo mismo un departamento con balcón que sin balcón. Imagínate una casa con patio sin patio, un barrio cerrado con un barrio abierto, una vereda o no una vereda, ¿no? Una plaza cerca o no, o sea, hoy todo hace la diferencia. Pero bueno, yo creo que las maestras del nivel inicial además son las más creativas del sistema, o sea que estoy segura que lo están pudiendo hacer, ¿no? Pero bueno, creo que hay que trabajar mucho con los papás, mucho. Bien, sí, se resaltaba mucho la importancia del vínculo con las familias y volvemos a hablar de vínculos. Claro. Eh, por Facebook nos llega una pregunta, porque bueno, hay muchísimos alumnos en plataforma Zoom por la que estamos Sí. aquí en vivo, y también en Instagram y Facebook. Así es Ujú. que una de las preguntas, o en realidad varias preguntas, hacen relación a la inclusión. Entonces, para resumirlas todas y aprovechar el tiempo, te pregunto sobre tu reflexión acerca del desafío de la inclusión en esta escuela virtual. Creo que es el más difícil de todos, es el más difícil de todos. Porque si nos estamos refiriendo a los chicos con dificultades especiales, ¿no? Que van a la escuela con una maestra integradora, ¿a esos chicos nos referimos? ¿O con un acompañante terapéutico? ¿De esos chicos nos referimos? Hay, Yo, hay preguntas tanto en el ámbito de la escuela especial y en la escuela en general. O sea que podemos, yo te pido tu reflexión acerca de los niveles y modalidades con la diferencia que puede tener cada caso, ¿no? no, sí, yo creo que nos metemos en un terreno muy difícil, la verdad.
Yo, por ejemplo, como Entiendo que la pregunta va enfocada al que tiene la posibilidad o no del uso de la tecnología, ese tipo de inclusión, porque va por la inclusión de la escuela virtual, pero me encantaría escucharte todo lo que se te vino a la cabeza cuando te pregunté sobre inclusión. Lo que pasa es que no se me viene demasiado a la cabeza, te explico por qué. Te explico por qué. Porque yo como psicopedagoga nunca hice inclusiones por falta de tiempo. Viste que la maestra, la psicopedagoga que hace integraciones o inclusiones, tiene que ir mucho a la escuela, tiene que trabajar con los docentes, ¿no? Tiene que preparar pruebas especiales y demás, y yo nunca tuve tiempo para eso. He escuchado muchas experiencias de inclusión, pero yo no lo he vivido en vivo y en directo yo, y entonces a mí me cuesta mucho hablar de lo que no he vivido en vivo y en directo. Pero considero que está mucho más complicado que antes, por supuesto, y creo que ahí el equipo de la escuela, yo calculo que si hay inclusión en la escuela es porque hay equipo psicopedagógico, supongo. Si no es muy difícil hablar de inclusión en una escuela, sin un equipo psicopedagógico, y yo creo que ahí la psicopedagogía de la escuela o quien esté a cargo de las inclusiones tiene que hacer un trabajo muy fuerte con los padres, porque yo creo que el desamparo que deben sentir esos papás sin maestra integrador o sin acompañante terapéutico, o quizás sin los tratamientos fonoaudiológicos, psicomotriz, psicológico que algunos de esos chicos tienen, que ya sabemos que no es lo mismo en forma online que en forma presencial, ¿no? No es lo mismo los tratamientos. Yo creo que sí, ahí se complica, pero si algo aprendí yo digamos, de mi paso por la escuela especial, que no fue tan profunda, pero es que ahí sí que es uno por uno, ahí sí que no se puede hacer ningún tipo de generalización, ¿no? Ahí sí, porque además de la singularidad de la familia, es la singularidad del chico con sus necesidades especiales. La verdad que hay chicos con necesidades especiales que pueden llegar muchísimo lejos en el sistema educativo, y hay otros que con el mismo problema se estancan, y vos decís, bueno, esto es uno a uno. Hay que ver en manos de quién está, quién es el equipo que lo está siguiendo, ¿no? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué está haciendo el psicólogo, el psicopedagogo con él? ¿En qué tipo de terapia está? Yo a veces recibo chicos que han estado 3, 4, 5 años sin avances, y vos decís, ¿ahora cómo hago en lo virtual? ¿No? ¿Cómo hago si encima los tratamientos se interrumpieron? La verdad que ahí me parece que el equipo de la escuela tiene que hacer un trabajo, no sé, muy fuerte, y bueno, y a la vuelta verán cómo reformular todo eso. No es lo mismo un niño especial que puede usar tecnología al que no la puede usar, obviamente, y el que no la puede usar será como el que no está conectado porque no tiene wifi, o sea, habrá cuadernillos, habrá cuestiones, ¿no?, que los padres van a buscar a la escuela para hacerlos trabajar, pero me parece que si algo no admite generalización son los chicos con necesidades especiales o con capacidades diferentes, como los querramos llamar, porque la verdad que yo he visto chicos en mis 50 años, he visto chicos que con una leve hipoacusia eran tratados como sordos, ¿no? Y he visto sordos bailando, o sea, ¿no? O sea, eh, la dimensión del problema en cada estructura familiar y la dimensión de esa dificultad en cada estructura escolar cambia destinos, marca vidas, ¿no? O sea, es tan singular que yo no me animaría a hacer ninguna generalización más que estemos muy atentos a los síntomas nuevos, mucho acompañamiento, mucha contención, todo el estímulo que puede la familia y esperar que se pueda volver a hacer lo que hay que hacer con ellos, pero creo que son los que más difícil la tienen, seguro, seguro, porque ya venían siendo los que más difícil la tenían, ¿no? Claro, ¿cómo pensar en una inclusión desde el Zoom, por ejemplo? No se me ocurre, la verdad que habría que llamar a gente que esté trabajando con eso. Sí, la diversidad, el escenario de diversidad que hemos encontrado en este contexto fue más marcado. Claro. Y bueno, y en cuanto a inclusión por conectividad o por oportunidad de acceso, los maestros, nosotros con nuestros estudiantes de la diplomatura hemos tenido un abanico de experiencias que nos han contado, y Uh-huh. esto de, bueno, de llegar a través de las tecnologías digitales y también de la tecnología que es a lo mejor acercar un cuadernillo a una casa para que el niño Uh-huh. pueda hacerse del soporte papel y bueno, y llegar Uh-huh. desde ese lugar. Cada docente interpretó su contexto con las necesidades que pudo leer y bueno, y desplegó sus estrategias para tratar de llegar a sus estudiantes. Voy con la última preguntita, que ya estamos en tiempo, así después te Sí. dejo para cerrar.
preguntan sobre qué estrategias se te ocurren más apropiadas para superar el agotamiento de pantallas en los chicos. Ja, yo no voy a decir, a mí me parece que es fácil, pero parece que no es fácil. Yo digo que no se trata de que con el tema pantalla, que yo siempre estuve en contra del exceso y siempre dije que no más de 2 horas, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, no más de 2 horas por día. Yo sé que en pandemia hubo que flexibilizar eso, porque 2 horas lleva lo de la escuela o más, y después vienen las horas de conexión y mucho más en la adolescencia, donde, bueno, se encerrarán en su cuarto y estarán horas, ¿no?, con el chat. Pero si están agotados de las pantallas, o si al contrario, se han puesto más adictos, o sea, cada vez más pantallas, las dos cosas me preocupan, siempre se trató de no prohibir, sino de ofrecer otra cosa, ¿no? Hace falta ahí la intervención de un papá, de una mamá, con ganas de ofrecer otra cosa. No es lo mismo que vean una película tras otra en Netflix, a que veamos una película todos juntos, nos hagamos un rico brebaje para tomar, café, té, mate, lo que sea, y charlemos de lo que vimos. No es lo mismo, no es lo mismo. Muchísimos chicos se les pueden ofrecer juegos de cartas, juegos de dados, juegos de mesa. He visto chicos que han hecho resurgir el tutti frutti, el viene un barquito cargado de él, ahorcado, el dígalo con mímica, o sea, hay que ofrecer otra cosa, no nos queda otra, no nos queda otra, porque es mentira que lo único que les gusta son las pantallas. Es lo único que han tenido a mano desde muy chiquitito, es lo que hemos nosotros tercerizado en la electrónica, muchas veces la crianza, ¿no? Pero la verdad que yo veo que cuando vos a los chicos les ofreces otra cosa, se enganchan. Lo hago en el consultorio, yo en el consultorio no tengo ninguna pantalla, no trabajo con celular, con Zoom, con pantalla, con nada. Estoy hablando de cuando era presencial, ¿no? Y la verdad que le ofreces un juego y el solo hecho de que haya un adulto que le está dando tiempo, mirada, y tiene placer por jugar con él, ya está. Los chicos son maravillosos, la esencia de un niño es el juego, así que no le tengan miedo a ofrecer. Ahora, tiene que ser con ganas, ¿no? Tiene que ser con ganas reales, reales. No porque lo dijo fulano, lo dijo mengano, ¿no? Sino yo creo que los papás se tienen que preocupar si hoy el exceso de pantalla significa que no haya diálogo en casa, que no se comunique con sus padres ni con sus hermanos, o sea, que su vida pase por el cuarto y la pantalla sin ningún tipo de encuentro cotidiano. Me parece que ahí hay que preocuparse. Que estén más horas en el cuarto que en la pantalla, bueno, no nos queda otra en este momento. Ya volverá el deporte, el club, la juntada, ¿no? La hamburgueseada, el boliche, ya volverá. Pero mientras tanto, ofrezcamos alguna cosa, ofrezcamos algo distinto, y la verdad que se puede. ¿Mm? Y si están agotados con las pantallas de la escuela, lo que hay que hacer es más recreitos. Trabajar 20 minutos, descansar, total tienen todo el día en casa para conectarse, ¿no? Sí, la verdad que es tan cierto todo lo que decís. Y bueno, quiero mencionar antes de darte la palabra para saludar, que todos estos conceptos, estas reflexiones, las trabajamos en el curso universitario, Mediación y Convivencia Escolar, Vínculos Saludables en las Infancias y en la Adolescencia. Me quiero quedar con esto, los vínculos saludables. Hoy nos toca mediarlos por tecnologías, pero cuán importante es poder construir estos vínculos sanos y construir infancias y adolescencias felices. Quiero recordar a todos los presentes, los que nos siguen por Instagram, por Facebook, por YouTube, que no dejen de suscribirse al canal, a hacer clic en la campanita que aparece, porque van a recibir el video para volver a escucharlo todas las veces que lo necesiten, para compartirlo con colegas, para volver a pensarlo, para volver a vivenciarlo, y además para recibir avisos de las próximas clases. Quiero agradecerte, Liliana, enormemente tus palabras, tus reflexiones, tu claridad para ayudarnos a ver, a sentir. El chat está que explota de emociones. Así que ¡Ay, bueno, qué lindo! eso se transmite y vos tenés ese don. Así que te lo quiero agradecer en nombre de toda la comunidad de Aula Abierta. Para nosotros es un placer tenerte y mucho más tenerte en nuestros programas de formación. Te doy la Bueno, palabra para que saludes y te agradezco enormemente la oportunidad de compartir este tiempo tan rico contigo.
Saludos a todos los alumnos del otro lado, y yo quiero agradecerte especialmente a vos, porque si algo de la emoción mía pasó a la pantalla es porque vi tu emoción, que es la única cara que estoy viendo. Entonces, está muy bueno, ¿no? Que podamos atravesar esta pantalla y decirnos, hablar de nuestros pudores, de nuestros miedos, de nuestras capacidades, de nuestras discapacidades, de cómo nos cuestan algunas cosas, de nuestras resistencias. Pero bueno, todo tiene que ser a favor a ver, que de esto salga algo mejor. Yo creo que la pandemia va a potenciar lo mejor y lo peor de nosotros. Yo creo que no es que salimos todos mejores y más buenos, porque el perverso seguirá perverso, el psicópata seguirá psicópata y el violento será más violento. Pero los que todavía tenemos algo de salud mental y nos interesa vivir más plenamente, hagamos todo lo posible por ayudar al que tenemos al lado, por levantarles el ánimo, por dar buenas noticias, por esperanzarnos, porque la verdad que el discurso mediático, el exceso de información, el conteo de muertos, los pozos de las fosas comunes y demás, la verdad que hay que soportar, ¿no? Hay que soportar eso si se trata solo de eso. La verdad que habría que filtrar a los chicos, recomiendo no, qué mal que estoy. Hoy escribí en La Voz del Interior una columna que se llama La vida es bella, aún en pandemia, donde hago referencia a la película La vida es bella, donde ese papá en el pleno holocausto trataba de inventar una ficción lúdica para que su hijo no quedara tan traumatizado con ese horror. Bueno, tiene que multiplicarse ese tipo de papás, ¿viste? No tiene que haber papás que sientan a un chico a ver el noticioso contando muertos, porque la muerte es una cosa insoportable para los chicos, no la pueden entender, tienen toda la vida por delante, y nuestros hijos y nuestros nietos son los que dentro de unos años van a contar, ¿saben que una vez cuando yo tenía no sé cuántos años, estuvimos 100 días sin ir a clase? Va a ser un hito histórico en sus vidas, y la vida sigue, van a hacer cosas hermosas, y esto será un momento de su vida como fue para mí la dictadura, ¿no es cierto?, por los que tienen mi edad. Uno parece que de esos traumas no puede salir, y sin embargo la vida te da montones de caminos para salir, para sublimar. Y la escuela es el lugar de la palabra, el lugar de la sublimación, el lugar del encuentro humano. Así que bueno, ojalá podamos volver, y mientras tanto, que esta escuela en casa y que estos encuentros virtuales sirvan para seguirnos esperanzando, ¿no? Para pintar un poco de verde esta realidad que tiene tanto de negro y tanto de nefasto, ¿no? Miremos lo que está bien, hagamos el ejercicio cotidiano de ver lo que está en el vaso y no lo que falta. Y la verdad que si estamos sanos y tenemos amigos y tenemos trabajo, bueno, esto pasará y será un recuerdo, y será seguramente un tremendo aprendizaje. Yo creo que la escuela, de todas las instituciones que han sido atravesadas por la pandemia, es la que tiene más opciones de salir hermosa y transformada. Pero bueno, depende de cada uno de nosotros. Tal cual, es así. Te agradezco Un muchísimo. abrazo enorme. Un abrazo apretado y nos encontramos en el aula virtual. Gracias, Liliana. Muchas Chau, gracias. chau.